Y las monjas son las que se encargan de calmar a los ebrios, vamos a decir, como que, hey, cálmense. Y después ya... Al otro día ya pues el asunto no tuvo control. Y desafortunadamente este sacerdote termina siendo asesinado en el parque principal de Armero a manos de todas las personas que enardecidas querían simplemente matarlo. ¿Qué se dice popularmente como parte de nuestra tradición oral? Que este sacerdote, antes de morir a manos de estas personas, profirió una maldición sobre Armero, diciendo que en ese pueblo no quedaría piedra sobre piedra. Pero otros dicen que no. Acá en el libro de Gustavo Álvarez Gardezábal, él hace referencia apenas a la situación, pero dice que esa maldición impidió que se viera objetivamente la situación durante muchos años y que se librara de responsabilidades a las personas que no fueron capaces de actuar en su momento para poder defender la vida de las personas que habitaban Armero. O sea, como que fue una cortina de humo, que llamamos, para ocultar toda la situación. Entonces nos quedamos por allá en lo mítico, pero en el momento no fuimos capaces de cuestionar lo que era humanamente posible hacer. Y ese mito pues favorecería obviamente a nuestro presidente de turno, Belisario Betancur, en aquella época. Ajá. Obvio, listo. Cuarta pregunta. No, la aseveración es la siguiente. Se ha hablado mucho de la catástrofe ocurrida en Armero. ¿Qué es lo novedoso de la novela? O sea, de los sordos ya no habla. ¿Qué es lo que aporta Gardiazabal? Efectivamente, si uno busca inclusive una película, hay un montón de largometrajes de films al respecto. Pero lo que me pareció bastante interesante de esta novela es que de primera mano, porque como dijimos, Gustavo Álvarez Gardiazabal estuvo viviendo en Armero unos meses antes de la tragedia, sabemos qué fue lo que ocurrió. Él en algunas partes del texto pone una correspondencia entre dos habitantes de Armero que él conoció, llamados Mario y Severo, que pues eran amantes y se escribían porque estaban pues a distancia. Uno estaba en Manizales y otro estaba viviendo ahí en Armero. Mario y Severo. Entonces como que a uno como lector le da una noción más cercana de qué sintieron las personas momentos antes de la tragedia y también en el momento, qué fue lo que sucedió. Él también incluye narraciones de su propia Pero inventiva. Una cosa, me quedó sonando lo de Mario y Severo. O sea, ellos eran dos hombres. Sí, eran una pareja homosexual. En esa época acá eso era bien terrible. De hecho, se distanciaron y empiezan a escribirse correspondencia porque uno de ellos no puede con el estigma social que recae sobre sí por ser homosexual. Porque era bastante cuestionado, porque le tuvo miedo a la familia, le tuvo miedo a los prejuicios que tenía la sociedad al respecto, entonces no es capaz de afrontar su amor y ellos se distancian y empiezan a escribirse por correspondencia. Se cartearon. Incluye también Gustavo Álvarez Gardiazabal narraciones de su propia inventiva sobre la situación, incluyendo algunos personajes que existieron en la realidad, como el alcalde de Armero, que en algunos momentos intentó buscar ayuda de Bogotá, comunicarse con gente de todo el país para que le colaboraran, pero se hicieron los sordos. Nunca quisieron escuchar, nunca quisieron colaborar. Él al ser como tan estricto y tan ceñido a la regla, se quedó hasta el último instante esperando a que le dieran autorización de Bogotá para desalojar el pueblo. Pero como no lo hicieron, pues él murió ahí en el intento. Menciona a algunas personas de la Cruz Roja, menciona a un profesor que fue bastante importante porque él también anticipó lo que podía suceder y no le hicieron caso tampoco. Y menciona algo que él titula Notas Profanas, que es las publicaciones que él hacía al respecto en los diarios de la época. Entonces, me voy a permitir leer simplemente un fragmentito de la parte final, ¿listo? Porque creo que es importante verlo más allá de lo que nos mostraron los medios en ese entonces, que se quedó un poco en el amarillismo, del amarillismo, todo lo que fue la niña Omaira Sánchez, ¿no? Ajá. Y demostrar la tragedia desde el dolor de la gente, pero no cuestionaron lo que había ocurrido antes, ¿no? Ese mutismo, ese hacerse loco. Y lo que pasó loco, después cuando las otras naciones trataron de ayudar a Colombia y se perdió la plata. Y también, es decir, como Dios mío. Entonces me voy a permitir leerles un fragmentito para acercarnos un poco a lo que vivieron estas personas. La muerte debió haberles dolido a casi todos en Armero. Los que sobrevivieron así lo aseguran. El viento fue el primero en anunciarle su llegada. Rugía como en los huracanes de las películas de naufragios. Lanzaba la lluvia y la ceniza con fuerza hiriente, aporreando rostros, impidiendo a los transeúntes dar 2 pasos sin alzar las manos para defenderse en la oscuridad.
Cualquiera creería que estaba impulsando con su furia para que el agua, las piedras y el lodo que bajaban del nevado llegaran más pronto a la llanura. Después fue el olor. Lo traía por supuesto el viento, pero todos creían que caía del cielo o que surgía de la tierra. Era un olor a demonios, a ángeles negros, un olor picante que irritaba la garganta y se volvía nauseabundo cuando las gotas de lluvia lo tocaban. Un olor que se metió por todas las puertas de Armero y levantó a los sentados. Despertó a los dormidos y puso en alerta al pueblo entero que todavía seguía esperando que sonara la sirena de los bomberos, así ya la energía no corriera por las cuerdas de los postes. Por último bajó la bombada, ese barro caliente pero no quemante, oloroso y cargado de piedras trituradoras de camas, de pedazos de ilusión, de techos de casa, de tejas de zinc que parecían guadañas en cada giro de la corriente, trozando manos y cabezas. Porque ese fue otro agravante de la situación. El volcán erupcionó en la noche, a las 9:10, 9:13 de la noche, cuando Oscuridad. pues ya luz natural no había. Sí, y también el tema de toda esa avalancha, que, si mal no estoy, cortó primero el flujo eléctrico en el pueblo, ¿no? O sea, estaban en lo oscuro. Adivina quién interrumpió, que estaban transmitiendo por la radio en esa noche. Un partido de Millonarios, algo así. Una final. Un partido, sí, un partido. Entre Millonarios y... Bueno, también sabemos quién era Cali, ministra en ¿sí? esa época, o parte del gabinete de Belisario, era Noemí Sanín. Bueno, si nos vamos a ese momentico de oscuridad, avalancha, usted, como decían algunas personas, en un remolino de barro que usted no veía dónde caía, algunos Y se rebotaban además en en un techos. montón de ceniza, porque esa El fue olor, otra cuestión. lo que tú me decías antes, el olor a azufre, el olor a pólvora, Sí. como... Esa fue otra cuestión. La gente vio que estaba lloviendo ceniza varias horas antes de la tragedia, como 4 o 5 horas. Sí. Pero pues como no había mayor alarma por parte de Bogotá, como no se había dicho que el asunto era grave, ellos se quedaron a la espera de una sirena que les avisara que ya tenían que salir. Ay, eso es. Entonces pues los invitamos a acercarse a esta novela, que realmente como que lo hace sentir a uno la situación de primera mano y dolerse de tanta injusticia y de tanta inequidad. Sí. Porque si bien es cierto que fue una tragedia natural, pues podía prevenirse tanta destrucción y tanta muerte.